El amor que ya ha pasado no se debe recordar. Ni la ilusión de tu vida un día lejano ya. No represento el pasado, no es bueno recordar. Si las cosas que uno quiere se pudieran alcanzar, tú me quisieras lo mismo que 20 años atrás, porque tristeza miramos un amor que se nos va, es un pedazo del alma que se arranca sin piedad. Es un pedazo del alma que se arranca sin piedad. Es un pedazo del alma que se arranca sin piedad. Buenas tardes a todos y a todas. Don Miguel Zamora Sáenz, diputado representante de la Junta Rectora de la Atlética de Albacete, don Pascual Molina Ramos, concejal de Educación del Ayuntamiento de Albacete, don Diego Pérez González, delegado provincial de Educación, Cultura y Deportes de la Junta de Castilla-La Mancha, doña Carmen García Redondo, directora del Centro de Albacete. Señoras y señores, celebramos hoy el acto de apertura del curso académico 2025-2026 en la UNED de Albacete. Tiene la palabra el secretario del centro, don Arturo Medina Carretón, para dar lectura al resumen de la memoria del curso académico 2024-2025. Hola, ¿me escucháis? Buenas noches a todos y a todas, señora directora, señora vicerrectora de Relaciones Institucionales y Comunicación, ilustrísimo señor presidente de la excelentísima Diputación de Albacete, señores miembros de la Junta Rectora, señores representantes de las distintas instituciones, partidos políticos y autoridades civiles y militares, doctores, coordinadores, profesores tutores, graduados, personal de paz. Buenas noches a todos. En primer lugar, quiero dar las gracias a todos ustedes por acompañarnos en este acto de apertura en el curso académico 2025-2026. En mi condición de secretario del Centro Asociado de la UNED de Albacete, me corresponde dar cuenta de esta labor desarrollada por el Centro del curso académico pasado, lo que intentaré ser breve. En este centro asociado cuenta con el edificio en que nos encontramos, dotado de biblioteca, secretaría, sala de estudios, jardín, laboratorios de prácticas y 22 aulas, 4 de ellas hábitat. Todas estas aulas están dotadas con la última tecnología, con el objetivo de poder desarrollar la clase y todos los alumnos puedan impartirla desde sus sitios, desde cualquier lugar, gracias a una conexión a internet. En cuanto a la biblioteca, cuenta más con 27.000 documentos que integran el catálogo colectivo de la UNED. El alumno, con su carnet de estudiante, puede solicitar el préstamo del libro para su estudio. El curso pasado se contó con 3 coordinadores en Albacete y 2 en las aulas de línea más. También contamos con 96 docentes, 44 de ellos con vida docente, y 3 de ellos se han otorgado en este año. Tal y como venimos haciendo durante estos últimos años, se tiene previsto convocar. Durante el curso 2024-2025 se han impartido 45 grados, 79 posgrados, 26 microgrados, 3 micromásteres, uno en biología humana, otro en Internet de las Cosas y otro en matemáticas avanzadas. Además, se han impartido cursos de acceso para mayores de 25, 40 y 45 años, pruebas libres, convenios con empresas y en especial hemos aportado, tal y como hicimos el año pasado, con 38 cursos de extensión. 2 de ellos han sido cursos de verano.
y la música como transformación social en la salud mental, siendo su séptima edición, contando con 61 matriculados. El otro curso de verano ha sido Sistema de Protección, un compromiso con la defensa de los derechos de la infancia y de la familia, contando con 44 matriculados. En el citado curso 2024-2025 se matricularon en este centro un total de 1.461 alumnos. De ellos, el 78% corresponden a matrículas de grado, el 10% estudiantes juntos, mientras que el 4% fueron estudiantes del curso de acceso. El resto, el 8%, se corresponde con estudiantes de máster y otros estudios reglados. La distribución por género se corresponde a un 60% mujeres, con un total de 879 alumnos, frente al 40% de hombres, con un total de 582 alumnos. En cuanto al rango por estudiantes por edad, vemos que entre 18 y 30 años corresponde al 34%, con 508 alumnos. Entre 31 y 45 años, con el 34%, 499. Y mayor de 45 años, el 32%, 454. En relación con la distribución por el estudio, el grado más demandado volvió a ser el grado de Psicología, con un total de 348 alumnos, seguido de Derecho con un total de 257, el grado de Educación con 144 y el grado de Geografía e Historia con 120. Los grados menos demandados siguen siendo Políticas y Sociología, con 21 alumnos, Ingeniería Industrial con 23 e Ingeniería Informática con 31. En los estudios de máster se matricularon 91 alumnos, siendo el más numeroso el máster universitario en Educación, con 26 alumnos. Es preciso hacer mención a los alumnos con alguna discapacidad, que en el año 2024-2025 ascendieron a 63 mujeres y 68 hombres, que gracias a UNIDIS han contado con el apoyo necesario, acorde a su discapacidad, para poder cursar los estudios elegidos en igualdad de condiciones. Estos estudios se han distribuido en 111 alumnos de grados, 11 de acceso, 3 de idiomas y 6 de máster. Este centro asociado ha contado con la financiación de la Comunidad de Madrid, de la Diputación de Albacete, del Ayuntamiento de Albacete y de la Junta de Comunidad de Castilla-La Mancha. Además, los ayuntamientos de Almansa y Lleida contribuyen para el buen funcionamiento en sus correspondientes aulas o extensiones. También contamos con 4 miembros del PAS, destinados en Albacete, de los cuales una de ellas comparte su jornada en el ABA Lleida. Desde aquí quiero felicitar a todo el PAS, coordinadores, personal de limpieza y jardinería, por la colaboración con esta dirección, agradeciendo a todos los miembros que prestan servicios en este centro social. Solo me queda agradecer a todos ustedes su presencia e interés y felicitar a los nuevos graduados por alcanzar esta meta, inicio y en algunos casos continuación de un ciclo laboral lleno de éxito. Muchas gracias. Voilà le portrait sans retouche de l'homme auquel j'appartiens. Quand il me prend dans ses bras, qu'il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur une part de bonheur dont je connais la cause. C'est lui pour moi pour lui dans la vie. Il me l'a dit, il a juré pour la vie. Et dès que je l'aperçois, alors je sens en moi mon cœur. Des nuits d'amour plus fines, un grand bonheur qui prend sa place, les chagrins, les soucis s'effacent, heureux, heureux à en mourir. Quand il me prend dans ses bras, qu'il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots
Derecho, la doctora Beatriz Badorrey Martín, doctora en Derecho por la Universidad de Castilla-La Mancha, doctora en Historia por la Universidad Nacional de Educación a Distancia, y nos va a impartir la lección inaugural titulada Historia de las Universidades de Bolonia a la UNED. Señora Vicerrectora de Relaciones Institucionales y Comunicación de la UNED, señor Diputado Provincial de Educación y Cultura. Bueno, estos son los problemas de la tecnología, pero ya no se ve. Si no, grito y me escucha. ¿Ya? ¿Sí? Perfecto. Comenzamos. Muy buenas tardes. Señora Vicerrectora de Relaciones Institucionales y Comunicación de la UNED, querida María Maren, lo tengo que decir, Diputado Provincial de Educación, Cultura y Diputación de Albacete, Concejal de Educación del Ayuntamiento de Albacete, Delegado Provincial de Educación, Cultura y Deportes y Directora de la UNED de Albacete, autoridades civiles y religiosas, tutores, personal de Administración y Servicios, estudiantes, amigas y amigos. Muy buenas tardes y gracias por estar aquí para esta tarde, en este acto tan solemne como es una apertura de curso. Cuando me invitó la directora, pues yo pensé, ¿de qué puedo hablar en esta tarde tan especial? Y un poco pues del origen de todo esto, desde cuándo hay aperturas de curso, por qué es la universidad, y desde su origen intentar llegar hasta hoy, un poquito para entender más la trascendencia y el significado de estos actos. Miren, el diccionario de la Real Academia define el término universidad en su primera acepción como una institución de enseñanza superior que comprende diversas facultades y que confiere los grados académicos correspondientes. Según las épocas y países, puede comprender colegios, institutos, departamentos, centros de investigación, escuelas profesionales, etc. Sin embargo, este significado es muy tardío. En la Edad Media, el término utilizado para los centros de enseñanza superior era el de estudios, y más concretamente el de estudios generales, que son el precedente de las actuales universidades. En el mundo romano ya nos encontramos algunos antecedentes de escuelas o academias organizadas de estudios superiores. Por ejemplo, en Constantinopla, en Beirut, para estudiar el derecho romano, el Pirineo, y aquí en España sabemos que funcionó una escuela en Mérida, en Extremadura. Ahora bien, los estudios generales como precedentes de las actuales universidades son posteriores, los encontramos en la Edad Media y el primero en Bolonia. Allí desde el siglo XI funcionaba una escuela de artes liberales, ¿saben? Estas escuelas vinculadas al ámbito catedralicio, en los que se impartían enseñanzas instrumentales, las del trivium, que eran gramática, retórica y dialéctica, junto a las sustantivas del quadrivium, que eran geometría, aritmética, astronomía o astrología y música. El centro de Bolonia incluyó muy pronto los estudios de Derecho. ¿Por qué? Pues miren, allí en Bolonia empezó a enseñar un profesor llamado Pepo, que por su cuenta se preocupó por unos documentos de derecho romano que habían llegado allí casualmente procedentes del saqueo de Roma. En ese momento, Bolonia, Italia, toda Europa se estaba reorganizando, era el resurgir de las ciudades, y un nuevo mundo del imperio
Y esa nueva sociedad necesitaba un derecho nuevo, ya no valía el derecho alto medieval muy primitivo. Y encontraron que estos documentos que habían aparecido casualmente, pues contenían ese derecho que podía servir para la nueva sociedad. El resultado es que a Bembo le siguieron otros discípulos, como por ejemplo Irnerio. Irnerio ya da un paso muy importante, porque además de estudiar el derecho, lo enseña. Por eso se le conoce como Lucerna Iuris, la luz del derecho. Y además funda una escuela científica en la que surgirán importantes discípulos conocidos como los glosadores, es decir, expertos en el sistema de glosa, que ahora les voy a explicar. Los más conocidos fueron Jacobo, Martín, Hugo y Bulgar. Todos estos autores, como les digo, lo que les preocupa es estudiar el corpus juris civilis, este derecho que había surgido en el Imperio Romano de Oriente, un derecho muy perfeccionado, que cayó en decadencia en la Edad Media y que ahora resurge. Para ellos la aparición, ya les digo casual, porque dentro de un saqueo de estos documentos se lo toman como una revelación casi como una Biblia. Ellos al corpus le llaman la Biblia jurídica. ¿Y qué se puede hacer con este derecho que hay que respetar, que es como una revelación? Pues una tarea muy humilde, aclararlo. Y lo aclaran mediante un sistema que se llama glosas. Las glosas primero son aclaraciones de palabras, junto a una debajo se pone otra. Después son aclaraciones de párrafos, son las interlineales. Esas aclaraciones que realizan los juristas, los expertos en derecho, se sitúan entre líneas. Y cuando la aclaración, la interpretación es mayor, se pasa a los márgenes. Estaríamos entonces ante las glosas marginales. Pero siempre, insisto, con un respeto absoluto al texto, aunque es verdad que ellos apuntan al final a una finalidad práctica. Ellos creen que el derecho romano justinianeo es tan perfecto que se puede aplicar. Esta visión pragmática del derecho romano justinianeo, lo que se conoció como derecho común, porque es que luego se aplicó en todos los tribunales de Europa, fue acentuada por sus sucesores, que son los comentaristas o posglosadores. Para ellos, el derecho romano deja de ser ese ídolo intocable que era antes y se convierte en un instrumento más que, mezclado con otros derechos, como el derecho canónico o el derecho estatutario o el derecho feudal, sirve para resolver casos concretos. Todos los glosadores, los principales glosadores, destacan dos, Hugo de Bari y Bartolo de Sassoferrato. Su autoridad fue tremenda. Lo que ellos opinaban, lo que interpretaban sobre el derecho, se citó en todos los tribunales de Europa, desde Inglaterra hasta Italia, pasando por España. En todos los tribunales sus opiniones se citaban. Tanto fue así que hubo un adagio de la época que rezaba nisi bonus jurista, nisi bartolista. Es decir, que no había ningún buen jurista si no conocía bien las obras de Bartolo de Sassoferrato. Tanto fue así que de ahí viene esa expresión de cojo mis bártulos y me voy. ¿Por qué? Porque los estudiantes que acudían a Bolonia a estudiar esta obra de Bartolo se pasaban meses, a veces hasta años, copiando esa obra. Era su más preciado tesoro y por eso cuando se marchaban a otro sitio, que se llevaban pues, su tesoro, lo que más les había costado obtener, que eran estas obras de Bartolo, y las incluían en sus alforjas, en sus baúles, y de este modo circularon los bártulos por toda Europa. La aparición de las universidades, entonces, está muy unida al desarrollo de este derecho común romano-justinianeo, porque era un derecho muy complejo que solo se pudo conocer y aplicar gracias a la enseñanza en las universidades. Y a su vez, las universidades surgen porque hace falta unas instituciones donde se explique este derecho. Por lo tanto, son fenómenos interdependientes. El centro de todas las universidades, la primera, ya les he dicho, fue Bolonia. Allí funcionaba esta escuela de artes liberales que muy pronto se convirtió en la primera universidad. No se sabe en qué año empezó a funcionar, pero se sabe que en 1155 ya funcionaba con normalidad. Ese año recibió la Constitución Habita, que le concedió el emperador Federico I Barbarroja, que estableció el estatuto de todos los miembros de la universidad. La importancia de Bolonia fue que se convirtió, repito, en el germen de todas las universidades,
acudían estudiantes de toda Europa. Allí se agrupaban además por su lugar de procedencia y precisamente en el año 1364, para darle un lugar donde vivir a todos los estudiantes españoles, se creó, el cardenal Egidio de Albornoz creó el Colegio de San Clemente de los Españoles, que todavía funciona. Seguro que ustedes han oído hablar de algún Bologna. Son estos expertos en Derecho que todavía ahora acuden a especializarse a Bologna, porque las universidades poco a poco se fueron especializando y Bologna lo hizo en Derecho. Estos estudiantes que acudían desde todos los lugares de Europa, a veces pasaban, la vida del estudiante era muy larga, mínimo 7 o 8 años fuera de sus países de origen, a veces más, hasta 10 o 12 años. Lo que hacían es que estudiaban, por ejemplo, en Bolonia, allí se graduaban en algún saber y luego pasaban a otra universidad donde explicaban lo que habían aprendido y enseñaban a su vez. ¿Por qué era esto así? Porque la enseñanza era en latín en todas las universidades, entonces era muy fácil pasar de una a otra y formarse y seguir formando a los demás. Ir de Bolonia, Padua, Heidelberg, París, Montpellier, Lérida, Zaragoza, Alcalá y acabar en Salamanca era algo habitual. Estos mismos estudiantes son los que luego, cuando llegaban a sus lugares de origen, fundaban universidades nuevas. Otra de las más antiguas en Europa es la de Oxford, que precisamente fue formada por unos estudiantes que habían estado en España y en Bolonia. En 1185 ya funcionaba con normalidad y ha pasado a la historia Bolonia como el símbolo de una universidad colegial, es decir, una universidad donde se fundan colleges, donde los estudiantes viven y además una escisión, una pelea entre estudiantes, que ya verán, pues los estudiantes siempre han sido muy rebeldes, muy contestatarios. Pues una pelea entre unos estudiantes y otros provocó una escisión y generó la creación de la segunda gran universidad inglesa conocida, que es la de Cambridge, en 1209. También un enfrentamiento estuvo en el origen de la Universidad de París, en la Sorbona. Allí, en el año 1200, había 3 escuelas de artes liberales y un problema con los estudiantes de teología hizo que se trasladaran al otro margen del Sena. Allí, unos años después, se unieron los juristas y crearon la nueva universidad, la Universidad de la Sorbona, que se llamó así porque, ya no sé por dónde, porque no sin querer, se llamó así, ¿por dónde estamos? Se llamó así porque, estamos en París, se llamó así porque Robert Sopron fundó un colegio mayor y en su nombre se le dio se llamó Bologna. Y en España el primer estudio general conocido es el de Palencia, que funcionaba ya a finales del siglo XII. Este estudio fue dotado por varios monarcas, pero también un problema entre los estudiantes y la ciudad provocó que entrara en decadencia, y aunque hubo monarcas posteriores, como por ejemplo Fernando III el Santo, que dotó generosamente la universidad e intentó reflotarla, ya fue imposible. Del resto, con todo eso, de la universidad anterior, me gustaría destacar que su fundación fue avalada por el rey y no por el papa. Los dos podían avalar la creación de estas universidades. Pues aquí en España la característica, mientras que en Europa casi todas eran fundadas con el refrendo de una bula papal, aquí en España los monarcas asumieron siempre la tarea de fundar universidades y fueron ellos los que las crearon. A Palencia le siguió Salamanca, que es la más antigua de las que existen en la actualidad, fue fundada en el año 1218 por Alfonso IX. Más tarde recibió también una bula papal. Bueno, y a Salamanca le siguió un intento de fundación en Sevilla, que fracasó, y después Valladolid, que sería la tercera más antigua de las existentes. Ya en el siglo XV se fundó Alcalá de Henares, y en la Corona de Aragón, como pueden ver, la más antigua fue la de Lérida, le siguió Barcelona, Valencia y Zaragoza. En América también se fundaron muy pronto universidades, la primera en Santo Domingo, en el año 1538, la siguiente en Lima, 1551, y como novedad les diré que unos años después de su fundación,
fundación, junto a las cátedras tradicionales de artes, teología y derecho, se creó una cátedra de lengua quechua, que era la lengua inca. Y posteriormente, en el mismo año que Lima, se crea México. En 1611 se funda la primera universidad del continente asiático, que es la de Manila, y ya en 1636, es decir, en el siglo XVII, en 1626 y mucho más tarde que las universidades españolas, se crea la primera universidad norteamericana, que es la de Harvard. Así pues, España estuvo en el origen de este despliegue universitario, europeo y mundial, y ello debido a una constante preocupación de los poderes públicos, desde el rey a los obispos, los ayuntamientos, todos por la creación y mantenimiento de estas instituciones. Y también gracias al apoyo social general porque la universidad siempre ha estado muy apoyada por la sociedad. Como ya hemos dicho, en la Edad Media la ciencia se impartía en las escuelas catedralicias hasta que se crean las universidades, Trivium y Quadrivium. Ahí se enseñan los saberes clásicos, los 7 que hemos dicho, a los que poco a poco se van incorporando otros. Uno de los primeros es el del derecho. Me gusta señalar, bueno, el derecho, cada uno le diga lo suyo, esta relación entre el derecho y el origen de la universidad. Miren, una de las partidas de Alfonso X el Sabio, una de las leyes, las partidas de Alfonso X el Sabio, como hoy habrá aquí muchos estudiantes de derecho, ya saben que es la gran obra jurídica española, ¿no? La principal aportación, dicen, de la historia del derecho español a la historia del derecho universal, como el Corpus Juris que les vengo diciendo al derecho romano, pues para nosotros las partidas. Y hay una de las leyes, promulgada por Alfonso X, y una de las leyes nos explica muy bien lo que eran estos estudios generales. Y fíjense lo que dice: estudio es ayuntamiento de maestros e escolares, unión de maestros e escolares, que es hecho en algún lugar con voluntad e entendimiento de aprender saberes. Se juntan maestros y estudiantes para aprender saberes. Hay dos maneras: el estudio general, que es aquel en el que se enseña en aquel momento gramática, lógica, retórica, aritmética, geometría, astrología, y otro sí, derecho y leyes. Y en cambio, estudio particular es el del maestro con unos cuantos estudiantes, etc. Como vemos, desde el principio los estudios generales incorporaron los estudios en derecho, pero poco a poco, es verdad, se fueron incorporando otros saberes y además las universidades, como ya les he dicho, se especializan en estos. Por ejemplo, en Lérida, los estudios de física o de medicina. Es normal, estamos muy cerquita de Montpellier, la gran universidad que era y sigue siendo en estudios de medicina, por lo tanto, allí se especializaron. Salamanca, en teología, Valencia, en botánica. Bueno, y así poco a poco se fueron incorporando estos saberes. Estos saberes que se impartían estructurados en 3 grados. El grado inferior era el grado de bachiller. Este grado solo permitía aprender y enseñar en la universidad donde uno se había formado. Pero con el tiempo evolucionó. En 1857, con la ley Moyano, se convirtió en un requisito previo para estudiar en otras facultades, y una ley de 1943 colocó el bachillerato en la zona de las llamadas enseñanzas medias, donde está hoy, y siendo un requisito, pues como ya lo saben, para entrar en cualquier universidad. Posteriormente se creó otro sistema de acceso, que es el acceso para mayores de 25 años, en el que nuestra universidad ha sido siempre, y es una universidad señera, yo siempre digo, es uno de mis programas favoritos, que permite que mucha gente pues, se incorpore a la universidad, es como una segunda oportunidad. El siguiente grado es el de licenciado, hoy equivaldría a graduado. En Salamanca se otorgaba después de una ceremonia muy compleja, un examen muy complejo, en la cual el estudiante pasaba la noche entera, toda la noche, en la capilla de Santa Bárbara, velando armas, velando saberes, y al día siguiente pues, lo examinaban todos los doctores de la universidad, y todos los maestros podían hacerle preguntas durante un examen que duraba horas y horas. Yo cuando digo, si se quejan ahora de los exámenes, si quieren volvemos a este sistema antiguo. Y el grado superior ya era el de doctor. Doctor es el grado máximo, la etimología es
viene de docere, es decir, enseñar. Y como uno lo que quiere cuando es doctor es enseñar, lo que tiene que hacer es ampliar el campo de conocimiento mediante un trabajo de investigación que se llamaba disertación y ahora se llama tesis doctoral. La exposición de este trabajo, cualquier doctor de la universidad podía hacer preguntas al doctorando, y de ahí proviene esta costumbre, que los que hayan asistido a alguna tesis doctoral, de que el presidente suele dar la palabra a todos los doctores que estén en la sala, y dice, si hay algún doctor en la sala que quiera preguntar, pues puede preguntar. Es precisamente por esto que relativamente todos podían preguntar. La importancia de estos grados en la universidad, sobre todo del doctorado, era tan grande que se rodeaban de grandes fiestas, grandes solemnidades, porque la Universidad Española ha sido una universidad festiva y divertida. El aprobado sobre el doctorado solía salir a hombros de sus compañeros en triunfo, y luego, provistos de unas escaleras, pintaban los vítores en las paredes de la ciudad con una mezcla hecha con almagre, sangre de vaca y aceite de oliva, con la cual perpetuaban los nombres de sus doctores, que pueden ver todavía en las paredes de algunas universidades. Las celebraciones continuaban después con serenatas, banquetes, músicas, cantos, y culminaban con una novillada que ofrecían la comunidad universitaria al conjunto de profesores y al resto de la comunidad, porque en aquel momento esto era uno de los espectáculos que más les gustaban a todos. Además, era de ordenanza hacer ciertos presentes o regalos a todos los maestros que habían participado en la formación del doctorado. Así que todo esto, unido a los banquetes, a las novilladas, etc., hacía que la obtención de los grados a veces fuera muy costosa. Y entonces esto hizo pues, que, por ejemplo, se juntaran varios doctorandos para pagar juntos los gastos de todo el banquete y las novilladas, o que algunos doctorandos se fueran a universidades donde estos gastos eran más apañaditos, por ejemplo la de Oviedo, frente a la de Salamanca o Zaragoza, donde esto era costosísimo. Bueno, tanto fue así que Fernando VI en 1756 prohibió los grados, las pompas, las novilladas, los banquetes y los regalos en los doctorados. Esta medida pues, fue acogida por los estudiantes pues, con rebeldía, ¿no? Hubo sublevaciones serias, pero en fin, fue un proceso irreversible y poco a poco ya desaparecieron todas estas celebraciones. Todos estos grados, por otra parte, eran muy codiciados, especialmente el grado de doctor, que era el máximo, ya te permitía además dar clase en cualquier universidad. Tanto es así que surgieron también corruptelas. Una de las principales corruptelas, que todavía esto yo lo he visto en la UNED, es hacerse pasar un estudiante por otro, porque a veces le empieza a acercar y dice, no eres tú, sino sin educar. Bueno, pues en aquella época esto era también muy común, sobre todo en los doctorados, y había profesionales de esto. Pero ya verán, por ejemplo, les voy a aceptar un caso, el doctor Juan Barrera era doctor en teología por Ávila y se hacía pasar por otros que le pagaban un dinero para obtener el doctorado, hasta que fue denunciado y juzgado en Salamanca. ¿Sabe cuál es la pena? Ahorcado el día 10 de enero de 1802. Así que quiero explicar, nosotros no somos tan estrictos, les anulamos la pero en fin, para que vean lo estricta que ha sido la Universidad Española. Todas estas universidades fueron creando sus propias cátedras que financiaban fundamentalmente con fondos públicos. Hubo monarcas muy generosos, Alfonso X el Sabio, por ejemplo, Fernando I el Santo, con las universidades dotando muchas cátedras, pero también los concejos, los ayuntamientos fueron muy generosos. Por ejemplo, Pedro IV aprobó un impuesto en la ciudad de Lérida sobre el vino para pagar a los profesores de la Universidad de Lérida, y unos años más tarde otro impuesto sobre la carne para pagar a los profesores de la Universidad de Huesca. Estas cátedras se proveían por quienes las aprobaban. Era una oposición compleja y en la cual al principio votaban todos los estamentos de la universidad, incluidos los estudiantes. Esta medida fue conflictiva. Algunos lo han visto, bueno, pues como algo muy avanzado, ¿no? De la Universidad
española, pero realmente provocaba serios desmanes, apuestas, compra de votos, tanto es así que en el siglo XVII fue suprimida. En cuanto a la metodología, pues la metodología descansaba fundamentalmente en la lección magistral y en la relictio. La lección magistral, pues un poco como hoy, la imparte el maestro, los estudiantes escuchan, al término hacen preguntas e incluye otros ejercicios como disertaciones para que se ejerciten en la dialéctica, etc. Y junto a ella estaba la relictio. La relictio, me gusta señalarlo, era una lección especialmente cuidada que tenían que dictar todos los catedráticos, sobre todo de la universidad, 1 o 2 veces al año, con motivo de la apertura o del cierre. De ahí viene esta costumbre de iniciar el curso académico con una lección inaugural. Antiguamente es que era una obligación que tenían los profesores. Me gusta destacar que la Universidad Española, sobre todo Salamanca, etcétera, en el siglo XVI, era una de las universidades más prestigiosas de toda Europa, y algunas de las relictios que allí se leyeron fueron especialmente célebres. Por ejemplo, Francisco de Vitoria, en el año 1536, le dio su famosa relictio de Indis, sobre la legitimidad de la conquista de los españoles en América, si era legítimo o no permanecer allí. Y allí este fraile dominico llegó a decir cosas en esa relictio como que el Papa no era el dueño del mundo, que es dominico, o que el fraile del emperador sabía que le iba a leer Carlos V y le dice, porque estas relictios a veces las leían los reyes, el emperador tampoco es el dueño del mundo. Fíjense, un síntoma de la libertad con la que se movía la universidad, que siempre ha sido un síntoma universitario, pero en la que se movía la Universidad Española ya en el siglo XVI. A medida que se organiza la universidad, pues van creando sus cargos, que son los que se mantienen ahora. El rector, elegido por todos los miembros de la comunidad universitaria, que la gobierna y defiende y resuelve los conflictos. Los consiliarios, lo que hoy serían los vicerrectores, antiguamente eran 8, en la Universidad de Salamanca aconsejan al rector en el gobierno de la universidad. El claustro, que es el órgano colectivo de deliberación y gobierno, está constituido por todos los rectores consiliares como doctores, maestros. Era el órgano supremo y entre sus funciones estaba la modificación o la redacción de los estatutos. Es que pocas cosas han cambiado en esto. El maestro de ceremonias, que hablábamos antes de él, es una figura muy cuidada en estas fiestas tan solemnes que había en la universidad, porque era el que con sus mazas de plata iba y todavía sigue cuidando del protocolo en los cortejos académicos. O los deberes todavía presentes en muchas de nuestras universidades. Era el medio de comunicación de los profesores con los estudiantes o de las autoridades académicas. Yo recuerdo los conjuntos que nos poníamos todos cuando aparecía el deber y decía que no viene el profesor fulanito a clase, y todos corriendo al bar a tomarte algo. En fin, son figuras que pues ya lo que son muy antiguas, se mantienen y que nos generan muchos sentimientos y muchos recuerdos. ¿Por qué? Porque la universidad, las ceremonias siempre han sido muy importantes. Las ceremonias solemnes han estado rodeadas de todo un ritual. Las más importantes, las de apertura, como esta, las dedicadas a algunos santos, hoy es Santo Tomás, antiguamente, por ejemplo, San Marcos, en Salamanca. Y en todas, me gusta destacar, la música siempre ha sido un componente esencial. Porque les digo, la Universidad Española es una universidad festiva, a mí me gusta por lo menos que sea así de festiva. Todas las ceremonias solemnes comenzaban con el Beni Creator, que es una invocación del Espíritu Santo para que les ayude a todos en ese nuevo curso académico. Y concluían con el Gaudeamus Igitur. El Gaudeamus es un salmo penitencial, es decir, para hacer penitencia. Lo que pasa es que reescrito a la tunantesca, por turnos, a la goliartesa, es decir, dándole todo un sentido profano. Entonces lo que hacen es aprovechar esas estrofas y darles pues, este sentido. De manera que aquí lo que decimos, yo me imagino que luego lo cantaremos al final, porque es que es el himno universitario por excelencia. Y lo que se dice es, puesto que nos vamos a morir todos, porque todos nos vamos a morir, pues en vez de hacer penitencia, que es lo que decía el Samuel, vamos a vivir, alegrémonos y disfrutemos de la vida, y que viva la academia, y que vivan los profesores, y que vivan todos juntos y que estén siempre. Bueno, pues como ven, ya voy terminando. La
universidad, poco a poco, se fue organizando, fue creando el programa de gobierno y fue creciendo y se fue adaptando a las necesidades sociales. Les puedo decir que es quizá, no sé si es la institución de derecho público más antigua que se conserva. Y lo es precisamente por eso, porque ha sabido adaptarse a las necesidades sociales, políticas, económicas, tecnológicas, etc. Bueno, pues miren, a la Universidad Española, hace ya más de 50 años, le faltaba algo, que era implementar el principio de igualdad. Es decir, acercar la universidad a la sociedad, especialmente a aquellos que por sus circunstancias económicas, geográficas, laborales, personales, a veces por enfermedad, no podían acceder a la universidad ordinaria. Así, un decreto del 18 de agosto de 1972 creó la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Debido a la necesidad, dice el decreto, de desarrollar uno de los principios básicos de la reforma educativa, la igualdad de oportunidades, que obliga a instrumentar medios que faciliten el acceso a la educación superior a todos aquellos que por razón de residencia, obligaciones laborales o cualesquiera otra no puedan frecuentar las aulas universitarias. De entre estos medios ha parecido el más idóneo el de la enseñanza a distancia, única capaz de asegurar la flexibilidad requerida sin mengua del nivel cualitativo de la misma. Y en cuanto al método de enseñanza, establece un método semipresencial en el cual se da mucha importancia a los centros asociados, ya que dice, la Universidad Nacional de Educación a Distancia impartirá enseñanzas, bueno, fíjense, a través de la radio, la televisión, las cintas magnetofónicas, estamos en 1972, y videomagnéticas y cualquier otro medio análogo, y dirigirá el estudio de los alumnos mediante la correspondencia, reuniones periódicas con los centros regionales, así se llevan antes los centros asociados, y otros sistemas adecuados. Artículo 4.1. La Universidad Nacional de Educación a Distancia estará inicialmente constituida por las facultades de Filosofía y Letras, Ciencias, Derecho y Ciencias Económicas y Empresariales. Al año siguiente comenzó su actividad en 1973 con 4 grados, ya hemos dicho, 6.312 estudiantes y una modesta sede ubicada en el antiguo caserón de San Bernardo, donde estaba la unidad tradicional. Todo ello en medio de dudas, de una desconfianza general hacia el nuevo modelo educativo y también a veces incluso me dicen con hilaridad, ¿no? Con risas, ¿qué es esto de una universidad a distancia que va a dar los grados a distancia? Pues bien, ¿quién iba a decir que 50 años después aquella pequeña universidad se iba a convertir en la mayor universidad pública española, la mayor universidad pública europea y una de las 10 universidades más grandes de Europa, que de 6.000 alumnos iba a pasar a más de 150.000, que de 4 grados iba a pasar a más de 30 y que se iba a implantar en 17 países a través de 80 sedes o centros asociados implementados en España y en el resto de los países. En fin, que la UNED, como ven, supo adaptarse muy bien, ha sabido adaptarse muy bien a la sociedad, vio una necesidad social e intentó cubrirla. Y se ha adaptado a ello, sobre todo en el aspecto económico, pero también ha tenido que afrontar grandes riesgos, sobre todo desafíos tecnológicos. Ha sido muy difícil en estos años pasar de aquellas unidades didácticas y de aquellas cintas magnetofónicas pues al libro electrónico, a las modernísimas plataformas que tenemos hoy en día, pero todo eso lo ha hecho afrontando estos desafíos. Afrontó también el desafío de la era digital, de Internet, y ahora tiene uno nuevo, que es el desafío de la inteligencia artificial. Cómo incorporar estos nuevos avances tecnológicos a la formación, pero acabará aquí.
¿Por qué? Yo les digo, porque la universidad, esto fue con motivo del 50 aniversario, no me gusta poner en esa foto, ¿y por qué ha salido? Porque la universidad, por una parte, tiene esa capacidad de adaptarse a todo lo nuevo, pero también porque se ha mantenido fiel a su origen. Es decir, a eso que nos decía Alfonso X, a ese ayuntamiento, ¿qué es esto? Es que es una unión de profesores y de estudiantes que quieren aprender los saberes nuevos, saberes que cambian constantemente, porque como dice nuestro lema, la sabiduría se mueve más que todas las cosas que se mueven. Pues bien, la universidad en general y la UNED en particular siempre estará al servicio de la transmisión de estos saberes. Nada más y muchas gracias.
Educación en la Red, Aurora y Acer Ortega.
Francisco Gómez Armero.
graduada en Ciencia Política y de la Administración, Gemma Amanero Vivas. En electrónica industrial y automática, Roberto Muñoz Moreno. María Gómez.
Buenas tardes, es un honor estar hoy aquí, casi 10 años después de haber terminado la carrera, en 2016. En aquel momento no atravesaba una buena racha, reflexionando físicamente, y por eso no puede vivir la graduación como me había gustado. Es por eso que poder estar hoy aquí significa mucho para mí. Estoy muy agradecida por la oportunidad a la UNED y el gobierno, a la directora por el y también a pequeña activista que llevaba conmigo hace tiempo. Mirando atrás, en el grado cerca de la iglesia, una experiencia que recuerda mucho desde que me era, pero también muy bien. Fueron años de mucho esfuerzo, de ansiedad y sobre todo de una enorme autoexigencia. Hubo ocasiones que me planteé abandonar, que sentía que no podía más. Pero tuve la luz de encontrar personas que sacaran de la sociedad Marisol que me impulsaron, que ayudaron a seguir adelante. Y así conseguí llegar hasta el final. Hoy, con un poco más de calma y perspectiva, entiendo que el crecimiento viene del éxito, sino también de las dudas, los miedos y las veces uno
piensa tirar la toalla y aún así decides seguir. Te puedo preparar porque entonces final, porque te debe decir que sería ir a terapia. Vayan bien, pero también un momento de calma, con plena tormenta. Ir a terapia es uno de los mejores regalos que puedes hacerte, porque aprender a conocerte, a cuidarte y a entender lo que sientes es tan importante como cualquier título. Gracias de corazón. Podéis abrir, ¿eh? Es una cosa curiosa.